Estos días teníamos que estar camín de Madrid, dando un concierto de fase nueva, estrenando muchas canciones nuevas, entamando la promoción y la gira de un nuevo disco, un disco que ni siquiera pudimos terminar. Fase nueva somos Roberto Lobo, este que veis aquí tocando en directo, que y el teclista, el compositor, el que maneja los samplers, el que edita todo el material, las melodías. Y este soy yo, Ernesto Avelino, dedicado a componer, a hacer los ritmos, a escribir y a cantar les lletres. Durante les llargues selmanes del confinamiento, estamos en contacto permanente para seguir trabajando en todos los estalles de nuestro proyecto. Una de ellas es la estalla creativa. Solemos usar muchas herramientas de comunicación distintas, según la xera concreta a la que nos estemos dedicando, y por eso una tecnología mañosa para hacerlo es la plataforma Slack, que nos deja usar todas las redes y aplicaciones del estilo, como Dropbox, Twitter, Drive, Docs, subir y baixar archivos, tener chats de cada proyecto concreto. Malpenes pudimos rescatar del estudio de grabación y del local de ensayo unos pocos instrumentos. Con la priesa del último día, logramos llevar para casa lo xusto. Aquí estoy trabajando con un sintetizador analógico, tratando de hacer unos ritmos, sintiéndoles muestres, escogiéndoles y haciendo que suenen. Aunque nuestro trabajo tea muy pegado y sea muy dependiente de la tecnología, prestanos mucho registrar en papel gran parte del proceso creativo. Les lletres en fuelles grandes para poder verles al cantar en el estudio. Los asientos de datos de las grabaciones. Les notes, los diarios de sesiones, los diarios de los ensayos. Donde se pueden ver bien los distintos tipos de registro, anotaciones, resúmenes de lo fecho en el día, unes lletres escrites con la urgencia de haberles creado sobre la marcha cantando. Parecen garabatos fechos a toda priesa y en diagonal. En contraste con otras páginas, con todo ordenado y subrayado y coloreado, cuando corresponde a las conclusiones finales. La música, el cine, la literatura, la pintura, los libros son muy importantes en nuestro proceso. Mario Praz, la poesía de Cirlot, y para el caso concreto de este disco, una pintura, Das Karussell, de Walter Spice, como inspiración para la trama y los personajes. Cuando falamos del proceso creativo de fase nueva, siempre aludimos a nuestro método de composición o de creación que llamamos OLAP test. Este método consiste en poner todos los elementos a furrular o a coexistir comunicándose unos con otros a la vez. Y es decir, por una parte el ritmo, por otra parte la melodía o los sonidos que en ese momento cree Roberto, y por otra parte les lletres. Así respecto a les lletres, tenemos que decir que también nacen a la vez que el resto de los componentes. Previamente pactamos o falamos de un tipo de ritmo, pues si va a ser más alegre o más lento. También falamos de qué tipo de sonidos vamos a utilizar y qué tipo de letra o qué tipo de canción vamos a crear, temáticamente a veces, por personajes, por también emociones.
A partir de ese momento, ponémonos a hacer que todos esos elementos suenen a la vez y vayan creándose y evolucionando juntos en la parte creativa a la vez. Esto grabámoslo con una grabadora digital, la mayoría de las veces con un teléfono, y esta grabación es la que utilizamos luego de referencia para desarrollar, arreglar, componer ya de una forma más minuciosa la canción. Después de las sesiones originales de creación, pasamos a la etapa de definición de la composición, con un trabajo dedicado al detalle de cada sonido, de cada instrumento. Cada segundo cuenta, cada matiz. Para eso, ayudámonos de editores de audio, tarjetas de sonido y sobre todo de mucha paciencia. Esta es la parte más larga y laboriosa de nuestro oficio y faise normalmente en casa. A este proceso llamámoslo proceso de preproducción. Una xera dedicada a ensamblar todas las piezas, a terminarles bien o a dejarles pa' prau si finalmente no nos gusten. De estas sesiones sale el material que después y entregamos al productor. También dedicamos tiempo a diseñar y dibujar los nuestros materiales gráficos. Algunos son para poner en riba el escenario, otros para confeccionar portadas de discos o cartelos de conciertos. También traballos para publicar na rede, o dibuixos y pintures que se incorporen después a los vídeos. La nuestra condición natural y el concierto en directo, el local de ensayo y el estudio de grabación. Pero por el momento tenemos que quedarnos en casa y oñe del nuestro nicho biológico, que es el escenario, donde nos prestaría bebos a todos y a toes bien ceo. Espacios alucinantes, multisalas se propagan sin problema. Dices que sí, dices que sí.